Adelante, Nalahue. Muchas gracias, pues bienvenidos y nuevamente agradecemos el apoyo que siempre nos otorgan con su presencia. Bueno, el tema que vamos a ver es principalmente pues, lo que ha ocurrido en cuanto al amparo que metió Vía Familia, en cuanto a los libros de texto y el plan educativo 2023-2024. Y bueno, el resultado y los alcances jurídicos que esto tiene que nos irá explicando el licenciado. De entrada vale la pena mencionar que este tema de los libros pues no es algo que empezó ahorita, ya tiene un año que se viene peleando desde la Ciudad de México y en mayo pasado la Unión Nacional de Padres de Familia recibió un amparo, una suspensión provisional para que no se imprimieran los libros y para que no se llevara a cabo el plan educativo porque no se había llevado pues el debido proceso de acuerdo al artículo 3 de la Constitución. Aún así se mandaron a imprimir los libros, después ya hubo la sentencia definitiva, de la suspensión definitiva, y aún así se distribuyeron los libros. En Sinaloa, unas 2 semanas antes de que nos iniciaran las clases, metimos como organización, con nuestra personalidad jurídica, un amparo también, y es de lo que nos va a venir a hablar el licenciado José Luis Rodríguez, quien ha estado encabezando esto. Vale la pena mencionar que también se metieron 4 amparos colectivos de padres de familia, y bueno, en este caso, nuestra personalidad jurídica nos permite haber sometido el amparo para todos los niños de las escuelas de Sinaloa. Entonces, bueno, pues cedo la palabra al licenciado para que él nos explique de qué se trata esto y sobre todo los alcances jurídicos. Bueno, muchas gracias, muy buen día a todos, es un gusto estar con ustedes. Creo que mi papel principal es comentar respecto a las interrogantes que ustedes tengan al respecto. Bueno, yo les comento, y bien lo ha precisado Anita, que efectivamente hemos tramitado un juicio de amparo a favor de Vía Familia, en el cual de manera puntual hemos solicitado la concesión del amparo a efecto de que ningún niño inscrito dentro del sistema básico en el estado de Sinaloa, esto es preescolar, primaria y secundaria, pues llegue a utilizar estos libros que consideramos no cumplen los requisitos de ley. No solamente se violó el debido proceso, sino que también tenemos que, en cuanto al fondo, que los contenidos son muy cuestionables. Esto es, no cumplen un estándar mínimo de calidad, entendiendo la calidad no como el material con el cual están hechos, sino atendiendo al contenido real de lo que dicen esos libros. Así que bueno, pues si tienen alguna pregunta, encantado de poderles responder. A Ana Laura, es la parte de en educación a Unidas dice que nada más tiene efecto en 30 niños. Ella se ha referido mucho de 30. ¿Es verdad? ¿Es mentira esto? Le respondo, conocí esa declaración que usted está citando, la leí hace unos días y bueno, yo creo que hay una confusión en la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que esos 30 niños que solicitaron amparo, ella está haciendo referencia al amparo del PRI. De hecho, nosotros tenemos otro amparo donde alrededor de 20 o 25 niños que de manera individual y antes de que nosotros obtuviéramos el amparo para Vía Familia, ya habían logrado también una suspensión. Y eso fue a resultas de la decisión inclusive de un tribunal colegiado, porque al principio no lo habían negado. Fuimos a la queja y el tribunal colegiado nos concedió esa suspensión. De hecho, lo hicimos antes que el PRI tuviera su amparo. Entonces, hay una confusión. El amparo del PRI es uno, el amparo de Vía Familia es diferente. El amparo que tienen ustedes, entonces, ¿a cuántos niños abarca? ¿A la totalidad? A la totalidad de niños del estado de Sinaloa. Si nosotros le hemos solicitado en esos términos, únicamente en ese amparo aparece el nombre de Vía Familia a través de su representante legal, y en este caso, bueno, pues el juez segundo de distrito no lo ha hecho. Y para hacerlo un poco más efectivo, hemos solicitado inclusive ya una aclaración de los efectos al mismo juez y también que requiera la autoridad sobre el cumplimiento de la concesión de la suspensión definitiva. ¿Qué procede legalmente ante este no acatamiento de la Secretaría de Educación Pública de retirar los libros y luego el Estado? ¿Qué procede legalmente? Bueno, mire, primero que nada, nosotros tenemos que ser conscientes de que probablemente, y atendiendo a lo que yo estoy viendo, una confusión, primero que se requiera la autoridad para que informe el cumplimiento. No sabemos si realmente o no se han dado cuenta o realmente es un desacato.
Sin embargo, la misma ley de amparo nos precisa qué es lo que procede cuando una autoridad no está acatando una orden federal, que puede ir desde pues, multas, puede haber arrestos. El juez tiene un imperio muy fuerte, inclusive puede haber una destitución del cargo. Entonces, aquí su amparo que ganaron ustedes tajantemente resuelve que los libros se tienen que retirar de las aulas de los niños. Mire, no hemos ganado ningún amparo, porque luego la gente se confunde. Lo que nosotros tenemos ahorita es una paralización del proceso educativo tal como lo quieren proponer las autoridades. ¿Tienen una suspensión? Una suspensión definitiva. Sí, le explico. El juicio de amparo tiene dos partes. Una es la principal y otra es la incidental. En la incidental nosotros hablamos de lo que es suspensión. Y en este caso tenemos una suspensión que ha paralizado la utilización de los libros, así como el adoctrinamiento de los menores. Así lo precisa la suspensión definitiva que hace unos días les hicimos llegar. Y bueno, ¿esto qué significa? Bueno, pues simplemente que mientras dure el juicio de amparo debe de mantenerse y protegerse en este caso, pues que no se destruya el derecho de ninguna de las partes. Y tomando en consideración que estamos hablando de menores, pues lo más sano es que se les proteja, lo más sano es que en lo que se revisa todo, puedan ellos gozar de una educación de calidad. Hay un desacato, ¿no? Porque los libros siguen en las manos de los niños. O sea, es una suspensión definitiva, parece que la ignoró la Secretaría de Educación Pública y el gobierno. Los libros están ahorita en este momento en las manos de los niños. Bueno, en los hechos podríamos creer que sí, pero en la realidad nosotros tenemos que cumplir primero solicitando informen el cumplimiento de la resolución. Pensando, por ejemplo, en esto, porque lo que ustedes citaban, ¿no? Al principio es que el amparo nada más es para 30 niños, no, el amparo de guía familiar es para todos. Yo creo que, miren, debemos procurar nosotros como sociedad siempre el diálogo y siempre la reflexión, porque estamos hablando de valores fundamentales, en este caso el derecho a la educación. Y lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la civilidad con la que nos vamos a conducir siempre, ¿verdad? Pero Mientras ¿quién les tanto- contestó sobre este amparo? ¿Les dio una respuesta? ¿Perdón? ¿Quién les dio una respuesta? a Pues- La ustedes? Secretaría de Sí, Educación. la CEPIC. Pues mire, le voy a comentar, lo que pasa que dentro del juicio de amparo, pues todo el mundo tiene oportunidad de contestar. Y hasta el momento no se ha manifestado, no tenemos ninguna queja por parte de ellos en contra del amparo que se nos entregó a nosotros. O sea, Sí. mientras tanto, en las aulas los niños siguen utilizando los libros, siguen, o sea, igual. Lo que vamos a hacer es precisamente en el requerimiento del cumplimiento de la resolución que solicite en este caso el juez de distrito, en este caso la titular de la SEP, bueno, pues que informe de qué manera ya está dando cumplimiento a esa suspensión definitiva. ¿Nos puede recordar la fecha de cuándo se dio esa suspensión definitiva? Sí, como no, con mucho gusto, fue el día 13 de septiembre. Ujú, el 13 de septiembre, es correcto. Y a partir de entonces después se tenían que haber tomado medidas por parte de CEPIC. No, de hecho, las medidas debían haberse tomado desde el día que se nos concedió la suspensión provisional. Mira, nosotros entendemos que Sinaloa es muy grande y que tiene que correrse la noticia por parte, en este caso, de las autoridades a cada escuela. Entonces, ahorita en este tiempo, que nosotros estamos pidiendo que informen sobre el cumplimiento de la resolución, pues eso sirve para que ellos tomen las pilas y hagan lo que tienen que hacer. En este caso, retirar los libros y evitar prácticas de adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros tenemos que verificar que esté enterado la titular con toda certeza y también todas las autoridades relativas al tema, para efecto de que, bueno, pues nosotros, cuando solicitemos algo, lo solicitemos con total certeza. ¿Podemos decir en este momento que la Secretaría de Educación Pública está violando la ley? Podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque el imperio del juez de distrito es mayor en una toma de decisiones de este tipo y pues las autoridades tienen que acatar, ¿no? ¿Serían en ese caso, son los funcionarios o sería la titular de la CEPIC la que está violando la ley? Pues quien resulte responsable, ¿no? Eso ataca a todos, así es. Pero como cabeza principal sería la secretaria, ¿no? Pues se podría decir, en materia penal hay lo que se llama codominio funcional del hecho, ¿no? En este caso, quien tiene la titularidad puede mover todos los hilos, así es correcto. Si la secretaria no da la orden, los directores y maestros no acatan. Efectivamente. ¿A qué sanciones se podrían hacer acreedores? Bueno, puede llegar hasta la destitución del cargo. Está en riesgo entonces. Son sanciones administrativas, Sí. penales también.
y hasta la destitución del cargo. ¿Está en riesgo la secretaria de ser destituida? Puede darse, sí. Sin embargo, ellos entiendo que le van a dar largas al asunto porque me imagino que han de tener también la alternativa de apelar esta resolución, ¿no? Me imagino que no van a recoger los libros y van a seguir también el juicio. Sí, le comento cómo funciona esto. Mire, la suspensión, cuando se otorga con un efecto. Y el juez ha dicho claramente que los libros no se utilicen y que no se adoctrinen los niños. Eso viene en el contenido de la sentencia. Ahora, si la titular de cualquiera de estas autoridades a las que se les ha reclamado el amparo decidiera en un momento dado combatir con algún recurso legal, eso no significa que va a paralizar la suspensión. No, eso no. La suspensión está en este momento ya instalada, sobre ella no hay nada que la modifique, el mismo juez que la dictó no la puede variar por disposición de la misma ley de amparo, y entonces lo que tenemos aquí es de que mientras dure el juicio de amparo debe de respetarse la resolución dictada. Entonces no puede ser impugnada. No puede ser en este caso modificada, sino a través del recurso correspondiente y en el superior del juez. Pero, reitero, no ha ocurrido, ni creemos que varíe, y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros vemos una negativa de la suspensión en un principio con este mismo juez, pues quien nos concedió el levantamiento, o vamos a decir la concesión de la definitiva, perdón, de la provisional en su momento, fue el mismo Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, si ellos están en desacatos, el mismo gobernador ha dicho que ellos van a cumplir la disposición de la presidencia de la República, ¿qué esperan entonces? Bueno, mire, mientras nosotros hacemos y factible y solicitamos se dé cumplimiento a la situación de la suspensión, pues ahora sí que todo es un asunto totalmente legal. Tanto ellos como nosotros, pues tenemos que responder mediante cuestiones jurídicas. O sea, ese es nuestro papel, ¿verdad? Ya lo que vayan a suceder en los hechos, porque, bueno, hemos visto que en algunos estados, por ejemplo, los padres van y regresan los libros, otros los quemaron. Pues eso ya corresponde a cada padre de familia. Por cuanto a nosotros toca, nuestro papel es únicamente legal. Ustedes no van aquí se descarta recurrir a quemar libros o cosas así, aquí no. Le reitero, como lo dije en un principio, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos sobre la civilidad y tenemos que enseñarles que también cuando una ley se establece, como es la ley de amparo, y nos dice cómo se puede cumplir las cosas que se nos han concedido, bueno, utilicemos la ley para que suceda. Y eso va a suceder. Entonces, vamos por acá, claro, la resolución no solo es contra detener la distribución, sino que se recojan los libros. Sí, mire, exactamente el efecto de la sentencia fue el siguiente. Se evite la distribución de los libros y en caso de que ya se hayan entregado, se evite su utilización. Así lo dice la sentencia. Entonces, no se puede, no se podía distribuir. Yo me imagino que hay escuelas que todavía no tienen los libros, ya no deberían de recibir los libros. Y la segunda es que los libros ya entregados no sean utilizados por los menores. Entonces no es la obligación de recogerlos, simplemente no los usamos. Efectivamente. Ni el plan educativo. Ni el plan educativo, porque de hecho eso se coliga de la lectura de la concesión de la suspensión definitiva, donde hay un extracto que dice claramente, y evitar que se adoctrinen a los menores. ¿Qué quiere decir? No pueden usar esos criterios. ¿Los niños usarían los libros anteriores o qué libros usarían? Esa sería una propuesta muy inteligente, que pudieran utilizar los del año pasado. Y si no los quieren, fabricarlos. Pues, yo creo que los maestros tienen la capacidad suficiente para enseñar sin ellos, ¿verdad? No, hay algo importante de mencionar. A nosotros nos han cuestionado que de alguna forma nosotros tenemos responsabilidad con los niños que ahora no van a tener libros o plan de estudio. Es importante mencionar que esa es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno imprimió y distribuyó los libros a sabiendas que estaban cometiendo un ilícito. Entonces es responsabilidad del gobierno ahora resolver para todas esas escuelas lo que tengan que hacer para que los niños no carezcan de material para estudiar. Haciendo un llamado también a las directoras de
de escuelas públicas y privadas a decirles a los directores y directoras que ya hay una resolución definitiva, que no es necesario que no deben de estar trabajando con los libros nuevos de texto, ni con el plan educativo. Entonces, la solución puede ser esa, utilizar los libros de texto anteriores. Coparmex a nivel nacional está poniendo también unos libros de texto mejorados en línea para que los bajen los padres de familia y directores de las escuelas, maestros, y puedan utilizarlos, ¿no? Pero sí darles la invitación a todos los directores que ya hay una resolución definitiva y que con ella pueden dejar de utilizar los libros de texto, el plan de estudio, y defenderse ante la SEP. En este caso, los directores de los planteles no tienen ninguna consecuencia legal. Van a tener una consecuencia legal, desde luego, si por ellos mismos deciden seguir utilizando los libros y inclusive los maestros. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la suspensión dictada puede llegar inclusive a ser ya ordenadas o recomendadas de la misma Secretaría, pensando positivamente. Pero si el maestro de escuela decide utilizarlo, si el director de la escuela decide utilizarlo, va a cometer un ilícito de verdad, y entonces, bueno, los padres podrán denunciar al maestro o a la directora, o al director o a la directora de donde se trate. Y miren, para dar a entender un poquito mejor este tema, pensaba yo cómo precisarlo, ¿no? Y supongamos que los libros recomendaran el nazismo y los imprimiéramos y se los diéramos a los niños. Yo creo que como padres deberíamos nosotros atender a que, y en ese caso hipotético, sobre el nazismo, pues no es lo más recomendable que aprendan nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, mutantis mutandis, doy ese ejemplo extremo, pues para que se pueda considerar la gravedad de los contenidos. Ustedes como padres van a poder leer los libros, yo creo que, y lo he platicado con muchos padres, me detectan las páginas, me dicen, oye, fíjate que viene esto en el libro, nos preocupa, y sin embargo, muchos padres pues no saben cómo hacer para frenar esta gran desventaja que tienen como gobernados ante sus gobernantes. Y lo digo así porque la fuerza del ciudadano es una fuerza pues muy pequeñita, que solamente en la unión de esas fuerzas pequeñitas van a poder enfrentar a una fuerza más grande, que en este caso pues es parte del Estado, ¿verdad? En este caso del Estado de Sinaloa. Y bueno, para eso tenemos nosotros al juez de amparo, que precisamente está para proteger estos derechos fundamentales como es la educación. La misma Ley General de Educación precisa cómo deben de realizarse estos programas, cómo deben de realizarse los materiales, e implican la necesidad de la participación de muchos actores sociales, y entre ellos están los padres de familia. Y si los padres principalmente, sí, inclusive la misma Constitución habla del papel de los padres, ¿no? Y Solís. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Y como ves, se está ganando todo. El PRI ganó también la resolución, Vía Familia ganó la resolución a nivel Estado. Hay padres de familia que también, colectivos de padres de familia que también ya ganaron en lo individual para sus hijos, la no utilización de los mismos de texto. Entonces, vamos bien. Bueno, imagínense ustedes, y qué bueno que sacó este comentario aquí la señora Elba, que se ha concedido suspensiones en muchas partes del país, Estado de México, Guanajuato, Culiacán, Monterrey, y no crean que entonces que el juez esté enojado con el gobernador o con la Secretaría de Educación Pública como para decirle, oye, no hagas eso, sino lo que pasa es que aquí hay una historia en donde todos se han dado cuenta de que al violarse un proceso, lo más oportuno es suspender, como ocurrió en la Ciudad de México, como ocurrió en el Estado de México, como ocurrió aquí en Sinaloa y como esperamos que ocurra en otras partes, cuando la gente se dé cuenta de que se le ha violado el proceso educativo a sus hijos.
Pues les agradecemos su presencia y estamos a la orden como siempre.